Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con el exministro de la Producción, don Daniel Legarda, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Daniel, por aceptar esta entrevista. Y bueno, empecemos por esto, que es importante, porque hay mucha expectativa de estas negociaciones que se están dando entre el Ecuador y los Estados Unidos de cara a que se pueda reducir este arancel que impuso Donald Trump a varios países del mundo, no solamente el Ecuador, por supuesto, y que bueno, nosotros estamos con el 15%, un 15% que además hay productos que lamentablemente pues ya tenían una tasa adicional, entonces esto se suma a una sobretasa que tienen y que, bueno, son productos que son castigados lamentablemente y que eso resta competitividad. Ahora vamos a ver qué expectativas se dan en estas negociaciones que están en marcha y que ojalá pronto conozcamos resultados, pero bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esto, sobre esta lista de productos que habría, que bueno, no se ha dicho cuáles, pero que el gobierno está incluso pujando para que se incluyan más productos para que entren con arancel cero? ¿Cómo vemos esta situación, estas negociaciones, lo que puede tener Ecuador a favor para negociar y bueno, las expectativas además de los productores y exportadores? Bienvenido, Daniel, y gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Muy buenos días a toda tu audiencia. Siempre un gusto poder conversar respecto de estos y otros temas. Escuché la intervención de la vocera de gobierno y anteriormente también del ministro de Producción, del ministro Jaramillo. Eh, para mí, conociendo un poco del tema, me hace falta muchísima información para poder tener una evaluación más concreta al respecto. Primero, por el lado efectivamente de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando también, porque hay diferentes niveles de sobretasa, hay 15, hay 10, más la que ya pagábamos y demás. Y lo segundo es, bueno, y también qué está del otro lado, porque al ser una conversación en dos vías y al haber tenido también una lista de medidas no arancelarias que Estados Unidos había advertido que Ecuador impone, pues también es qué está del otro lado. Entonces, creo que hace falta muchísima información para tener una evaluación más concreta al respecto. Habrá que aguardar un poco lo que pueda notificar las autoridades. Lo que sí podemos evaluar, Verónica, es en función de lo que hasta el momento conocemos, se han dado con otros países, los propios anuncios del presidente Trump, los documentos que han sido públicos, los pocos que han salido públicos, y podemos tener ahí una evaluación parcial igualmente. Y de lo que vemos ahí es que las reducciones de aranceles que han habido, de las sobretasas arancelarias que han habido, han sido del nivel original que se había planteado el arancel recíproco, sí más bajas, pero en todo caso están bastante más altas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, 15%. Claro. Era 20 originalmente, está en 15. Japón y Corea, 15% igualmente. Tenían una tasa mayor, estaban al 25%, 24 y 25, están en 15. Desde Tailandia, Vietnam, todos los países en el sudeste asiático están entre el 19 y 29%, India incluso con un poco más también. Entonces, digamos, en función de ese precedente, creo que hay que ser muy cautos en relación a lo que se puede un poco realizar, ¿no? Estamos de acuerdo en que Estados Unidos está yéndose por encima de todas las normativas internacionales, los acuerdos internacionales, y que esta sobretasa bajo ningún concepto se ampara en medidas de seguridad para imponerlo a diestra y siniestra como se lo está haciendo. Pero de alguna forma lo que se está haciendo ahora es que cada país está intentando velar por sus intereses para poder salvar un poco ese escenario, ¿no? De todas maneras, aquí va a haber existiendo mucha incertidumbre, Verónica, porque primero, por lo que estamos viendo, es decir, países cambian de un mes a otro, pero segundo, porque tenemos también una evaluación que continúa por parte de algunos productos a nivel sectorial, ¿no? Claro. Son inspecciones que sigue realizando el Departamento de Comercio, la Secretaría de Comercio, y que van a devenir en un arancel adicional. Por ejemplo, semiconductores y celulares, productos de madera, ahí nos afectan los tableros, medicamentos, afectan un pequeño rubro para nosotros, a productos de la pesca, eventualmente nos afectaría también, Claro. y una larga lista de otros productos que están en investigación y que van a terminar en un arancel global, ¿no? Y termino con esta idea de la incertidumbre, que es
Hay criterios subjetivos en lo que se toma en cuenta para la definición del arancel, como el déficit. Por ejemplo, tú mencionaste en las cifras del Banco Central del Ecuador, Ecuador tiene déficit con Estados Unidos, no al revés. Sin Claro. embargo, en las cifras de Estados Unidos, en las del USITC, Estados Unidos registra déficit. Ahí hay una subjetividad dado por diferentes razones, y el otro es un criterio político, como lo está pasando a Brasil, por una decisión judicial. Eso El la tiene bien expresidente juiciosa. Bolsonaro se pone un arancel adicional. Entonces, solo estos elementos para continuar mencionando el hecho de que independientemente del resultado va a continuar existiendo incertidumbre, eso obliga a que se fortifiquen, se profundicen los esfuerzos sobre la diversificación de los mercados de exportación, ¿no? Y ahí tenemos una buena coyuntura con el caso de Panamá, que lo topamos un poquito más Ya lo adelante. vamos a abordar enseguida, Daniel, pero terminemos de esto porque viendo los productos ecuatorianos que más se exportan a los Estados Unidos, está primero el camarón, luego está el banano, el cacao, flores, frutas y las conservas de atún. De estos, por ejemplo, actualmente, con este arancel que entró en vigencia del 7 de agosto, ¿cuáles son los productos más castigados? Porque entiendo que hay productos que tienen esas sobretasas. Bueno, Flores, de esa lista Flores, es el que, Rosas en particular, es el que más afectación tenía, porque uno tiene que medir esto en función de, uno, el deterioro competitivo que ha tenido Ecuador del 10 al 15 y la posición relativa frente a sus socios, frente a sus competidores, perdón, en ese mercado. Entonces, por ejemplo, el camarón, que subió al 15%, efectivamente, tienes como competencia principalmente a India, Vietnam, Tailandia, Indonesia. Todos ellos están en peor situación que Ecuador, ¿sí? Están con un arancel más alto. Eso de alguna forma le deja a Ecuador en una menos mala posición frente al resto. Y el contraste, en cambio, es en rosas, en donde tú tienes a Ecuador como segundo mayor proveedor de rosas en el mercado americano, y el primero es Muy Colombia, castigado, ¿no? que está mucho mejor ubicado que Ecuador en esto, y le siguen Kenia y Holanda, que están más o menos similar, pero hay un deterioro muy importante para Ecuador en ese sentido. Entonces se mide así, de esa forma, y para que tengas una idea, y la ciudadanía que nos escucha, del total de productos que exportamos hoy por hoy a Estados Unidos, que es bastante número de productos, en 50% de los países competidores están en mejor posición que Ecuador, con el 15% actual. 50% están en mejor posición. Un 20% están en una posición similar a la de Ecuador, es decir, 15%. Y un 30%, apenas un 30% está en peor situación que Ecuador. Es decir, que un gran 70% está en una condición igual o mejor que Ecuador, y evidentemente eso resta competitividad y pone la preocupación Qué de los sectores complejo, ¿no? Ahora productivos. hay optimismo, además de lo que he podido conversar con algunos exportadores ecuatorianos, productores. De alguna manera hay optimismo de estas negociaciones, de esta cuarta ronda de negociaciones que se estaría dando. Y bueno, ahora con esta noticia de esta lista en la que incluso la portavoz del gobierno dice hay un producto estrella. No sabemos cuál es, pero ojalá pues sea lo mejor para los productos ecuatorianos, ¿no? ¿Qué tantas expectativas podemos tener, Daniel, de estas negociaciones, de los datos que tenemos, por supuesto? Y las cartas que tiene a favor el Ecuador, porque mencionabas también que, por ejemplo, Brasil, pues, por temas políticos se le castiga mucho más al Ecuador siendo un socio importante para Estados Unidos en el sentido de seguridad, que también ha tenido pues buenas relaciones de este gobierno. Podríamos pensar quizás que tenemos una carta a favor en ese sentido. Y que creo que debe ser utilizada en su máxima expresión, Verónica. Estamos viendo cómo estas negociaciones, entre comillas, ¿y por qué digo negociaciones entre comillas? Porque lo que se ha visto es que no son unas negociaciones habituales de lo que se conoce en un acuerdo comercial, que son negociaciones más bien tipo cooperativas, es decir, agrandar el pastel para que los dos acomodemos nuestros intereses Claro. y mañana estemos mejor los dos. Esa es la esencia de la negociación cooperativa en los tratados comerciales. Esta es una negociación arancelaria que tiene más bien un tono competitivo, en donde hay ciertos niveles de imposición, me parecen a mí inclusive, por la fuerza que tiene los Estados Unidos, y que por lo tanto requiere de administrar esas conversaciones de una manera distinta, incluyendo otros elementos, por supuesto, como los que tú mencionas, ¿no? Elementos ya de carácter político, táctico, estratégico y demás, no solamente lo comercial. Yo no tengo, por cierto, los detalles de cómo lo están abordando las autoridades. Entiendo que lo están haciendo. Esperemos lo mejor por el país de ese resultado.
Creo que hay que aguardar a ver efectivamente cuál es el resultado de esa lista. Enhorabuena si es que puede incluir más productos inclusive, porque ya el tener ese 10% ya ocasionó una afectación, pero dado la circunstancia de otros países, todavía estábamos no tan mal. Pero del 10 al 15 marca una diferencia importante y nos pone una presión muy relevante, ¿no? De todas maneras, esto lo que ratifica es, y vuelvo a mi punto inicial, es la necesidad de diversificar mercados. No quiere decir que Estados Unidos no haya sido, es y siga siendo importante, lo va a seguir siendo, Hay muy que mirar a otros importante, lados también. pero hay que necesariamente reducir ese riesgo mirando a otros lados. Entonces ya tenemos el TLC con China, ya está Costa Rica también, los otros acuerdos que ya teníamos antes, la propia Unión Europea, No, el presidente está el viajando a anuncio de Japón y Corea, entiendo que por allí también hay intenciones de tener algún acuerdo comercial, ¿no? que enhorabuena si es que se logra abrir, es más difícil, pero enhorabuena si se logra abrir. Y tenemos esta oportunidad con Panamá por la reciente Eso coyuntura quiero que se ha abordarlo dado. porque se nos acaba el tiempo, Daniel, y bueno, recientemente el gobierno de Ecuador ratificó de manera oficial la exclusión de Panamá de su lista de paraísos fiscales tras la firma de un acuerdo bilateral de intercambio de información tributaria. Así lo informó este viernes del Ministerio Panameño de Relaciones Exteriores. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto y qué implica también para el tema de comercio? Porque claro, el Ecuador es un usuario habitual del famoso Canal de Panamá, pero ¿qué implicaciones tiene? Ha sido una muy buena noticia para el país, Verónica, por varias razones. Primero, por el hecho de que le da al Estado, le da al gobierno una herramienta adicional de control tributario cuando lo necesite aplicar para el intercambio efectivo, obligatorio de información que le permita ir al detalle de transacciones donde el SDI tenga dudas al respecto, pero que no castigue a la generalidad de transacciones que se pueden estar realizando de buena manera, ¿no es cierto? Ese por un lado, y ya serán las autoridades las que dan el detalle un poco de cómo funciona efectivamente eso. Lo segundo y lo más importante está en el sector privado, y eso es por dos vías. La primera es el eliminar a Panamá de la lista de paraísos fiscales activa determinados beneficios tributarios que están vigentes para otros orígenes en deducciones e instrumentos similares para poder acceder en mejores condiciones a créditos. Panamá es un hub de servicios financieros y esto va a permitir, por lo tanto, mejorar el acceso eventualmente a créditos, ya sea de manera directa, es decir, una empresa que contrata un crédito con una entidad financiera en Panamá, o indirecta a través del apalancamiento que instituciones bancarias del Ecuador consiguen en Panamá también, por ambas vías, ¿no? Hay una tercera que es el mercado de valores, que también por esa vía puede ahora abrirse una oportunidad. Y el más importante en mi criterio está de todas maneras en el hecho de que se puede retomar, a través de este tema se puede retomar, hay la oportunidad de retomar las negociaciones de un acuerdo comercial con Panamá. Iniciativa que ya se conversó en 2021-2022, se firmaron términos de referencia, yo participé en ese entonces de la firma de términos de referencia para poder tener el marco de lo que sería un acuerdo de alcance parcial con Panamá. Y claro, no había cómo avanzar mucho más porque siempre Panamá exigía el hecho de que se elimine de la lista de paraísos fiscales, cosa que no era sencilla porque había que seguir procedimientos que dicta la ley. Lo que se ha hecho ahora es cumplir con la ley en función de los acuerdos alcanzados. Pero ya con esto entonces podemos retomar esa oportunidad. Y, Verónica, vale la pena mencionar un poco aquí el contexto. También estoy en esta entrevista, estoy conversando como presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño. Es una nueva iniciativa con un grupo de empresas que han confiado también en mi criterio para poder liderarlo, de reciente conformación. Están empresas aquí de Panamá, Ecuador, como La Favorita, como Pronaca, como Grupo Danec, Banco Pichincha, Copa Airlines y otras, más los gremios productivos que suman este interés de poder profundizar la relación bilateral de inversiones, de comercio en el sector privado entre los empresarios y apoyar en este caso al gobierno para que se cumpla un poco esa expectativa de que ahora se va a poder retomar este acuerdo comercial. Son los gobiernos los que tienen que Importante. negociar, pero este consejo va a estar atrás dando insumos, Nos apoyando comentó y el participando embajador de Panamá activamente. justamente sobre esto que se estaba realizando y enhorabuena que ya esté dando sus pasos más concretos. Así que gracias a Daniel Legarda, quien fue ministro de la Producción y ahora nos repite su nuevo título, Daniel. Presidente. Tengo el honor de presidir como presidente ejecutivo el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño.
Del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño. Perfecto. Gracias, Daniel, por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, comentarnos de estas noticias que son importantes hablarlas y también sobre las expectativas de este tema comercial que existe con los Estados Unidos. Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias también. Un gusto, Verónica.